Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. La sangre surgió de Pinewood Hollow en hilos carmesí, y el aturdido Chen Fan finalmente entendió lo que los mortales significaban para los inmortales. Chen Fan yacía contra los restos destrozados de un carrito de verduras, incapaz de sentir sus piernas. A su alrededor, la ciudad de Pinewood Hollow, hasta entonces animada, permanecía en silencio, sin voz, sin pasos ni llanto. Sobre la ciudad, de pie en el aire vacío, un joven con túnicas bermellones ondeantes levantó una mano hacia el cielo y la sangre comenzó a elevarse. Desde cada puerta, cada ventana, cada calle y cada patio, innumerables cintas carmesí subían en espiral, condensándose en la palma del joven de arriba. Chen Fan había estado aquí para una inspección y ya había terminado de compilar su informe. Pinewood Hollow cumple con las normas. No se detectó actividad demoníaca. Estaba disfrutando de una taza de té cuando un estruendo resonante vino desde arriba, y momentos después la ciudad estaba muerta. La esfera en la mano del joven se comprimió y se oscureció, refinando la sangre, extrayendo algo esencial de la muerte de miles de personas. Luego, la esfera colapsó en el abdomen del hombre. La mirada del joven recorrió la ciudad y luego desapareció en un instante, dejando a Chen Fan solo en medio del mar de cuerpos. Cuando la sensibilidad volvió a sus piernas, Chen Fan finalmente se levantó tembloroso. Murmuró en voz baja: «Esas túnicas bermellón. Familia Liu, qué bestias, son todas bestias». Sin que Chen Fan lo supiera, otras dos figuras adornadas con túnicas bermellones aparecieron en el aire poco después de que el joven se marchara. Ambos llevaban expresiones preocupadas. «Ha vuelto a suceder», murmuró uno. «La deuda kármica, una vez que recae sobre la familia, detendrá nuestro cultivo». El otro terminó: «Avanzar más nos resultará casi imposible. El herido no será el maestro inmortal Chen Su, sino el resto de nosotros». Un largo silencio. «Él es el antepasado de la rama Su, esto los debilita más que a nosotros. Podemos escapar de este karma, podemos redirigirlo. Pero ¿a quién podríamos utilizar? Nadie es adecuado. Las buenas semillas están protegidas, y las desechables no pueden soportar el peso del karma». Ambos cayeron en la contemplación, preguntándose cómo escapar de sus circunstancias. Lejos al sur, en un pueblo que nunca aprendería ni se preocuparía por el destino de Pinewood Hollow, un momento mucho más pequeño estaba a punto de desarrollarse. Liu Dichun sostuvo un cristal de prueba esférico en ambas manos, dándole la vuelta suavemente. Frente a él, su séptimo hijo estaba esperando. La ciudad natal de Liu Dichun, Willowbank, se encontraba a la sombra del monte Senyuan, hogar de los inmortales de la familia Liu. Era un descendiente lejano y vivía allí con sus numerosos hijos de varias concubinas. Había crecido escuchando historias de su abuelo, un cultivador que había pasado su vida en la montaña reprimiendo demonios. Pero el padre de Liu Dichun no tenía raíces espirituales y Liu Dichun solo había heredado vergüenza y sentimientos de insignificancia. Nunca asistió a reuniones familiares en la base de la montaña. Él no sentía que lo mereciera. Hoy probaría a su hijo menor para encontrar una raíz espiritual. Después de que una docena de niños lo probaran, el cristal nunca reaccionó. El hijo menor fue Liu Chenmin, un niño erudito que prefería leer historia a jugar. Había crecido a la sombra de la incompetencia de su padre, y aunque admiraba a los inmortales que a veces vislumbraba cruzando el cielo, pensaba que el mundo mundano tenía suficiente para toda la vida. Su padre lo consideraba ingenuo. Liu Dichun sostuvo el cristal contra el estómago de su hijo y le indicó que respirara, y el cristal reaccionó. ¿Reaccionó? Los ojos de Liu Dichun se abrieron y luego se estrecharon rápidamente mientras examinaba a su hijo. Liu Chenmin se sintió como si lo hubiera golpeado un rayo. Nunca había esperado ni siquiera deseado una raíz espiritual. Ahora que tenía uno, ¿qué sería de su vida? «Miner», dijo Liu Dichun, agarrando firmemente el hombro de su hijo mientras lo miraba con una expresión conflictiva, luchando por encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, dijo en serio: «Nunca des esto por sentado.
Miner no se atrevería, dijo Liu Chenmin mientras asentía profusamente con la cabeza pequeña hacia arriba y hacia abajo. Liu Dichun le dio 2 palmaditas en el hombro a su hijo. Finalmente recobró el sentido común y se dio cuenta de que dentro de unos años podría estar consumiéndose en una casa aún más bonita. Durante los meses siguientes, se difundió por todo Willowbank la noticia de que Liu Chenmin se convertiría en inmortal, elevando el estatus de la ya prominente familia Liu. Finalmente llegó el día en que Chenmin partiría. Chenmin era el menor de 12 hermanos vivos. Con sus hermanas casadas y sus hermanos en oficinas o burdeles, era raro que toda la familia se reuniera. Ninguno de estos hermanos era hermano completo. Su madre era una concubina, miembro de una rama de una familia local de Chi-Condensation, que había muerto poco después del parto. Aún así, su familia en su mayoría lo trató bien. Hoy fue una rara ocasión en la que toda la familia estuvo reunida. El agarre de Liu Chenmin estaba firmemente fijado en la túnica de su hermano Liu Chenrui. Su hermana Liu Chenxiu forcejeó con su cabello. No puedes tener tanto miedo, Miner, pronto lucharás contra demonios. Chenxiu, deja de burlarte del chico. Su madre rápidamente la regañó. Si tuviera una raíz espiritual, no tendría miedo en absoluto, es un verdadero desperdicio para él. Liu Chenlan, que era solo 2 años mayor que Liu Chenmin, añadió. Basta, declaró Liu Dichun, provocando que la sala quedara en silencio. El maestro inmortal estará aquí pronto. No os hagáis el ridículo delante de él. Justo cuando hablaba, todos parecieron notar algo y colectivamente contuvieron la respiración. Algo descendía del cielo, atravesando las nubes con la misma facilidad con la que un pez atraviesa el agua. Era un barco, una embarcación larga y estrecha de madera oscura y jade pálido, con su proa curvada como el pico de una grúa. Las runas se arrastraban a lo largo de sus costados en finas líneas de oro, iluminándose y oscureciéndose como si respirara. El viento rugió con él. Las tejas del techo vibraban y las campanas sonaban desordenadamente. El barco no cayó del todo, flotaba aproximadamente 1 pie sobre el suelo. En su interior había una figura con elegantes túnicas carmesí que no habían sido tocadas por el polvo. Una simple horquilla le ató el pelo y habló con calma. Saludo respetuosamente al maestro inmortal. La familia exclamó al unísono mientras se postraban. ¿Qué, maestro? Todos somos del mismo clan, respondió la figura. Yo soy Liu Tianruyu, supongo que eres Chenmin, dijo, mirando al joven escondido detrás de su hermano menor. Miner está aquí, dijo firmemente el niño. Buen temperamento, buen porte. El hombre notó, lo que provocó que los miembros de la familia Liu soltaran un suspiro de alivio. Miner vendrá conmigo hoy para ir a Shenyuan. Todavía podrá venir a visitarnos de vez en cuando. Miner, ven. Por un momento no se movió. Las palabras eran suaves, incluso casuales, pero tenían un peso que hacía que sus piernas se sintieran como si pertenecieran a otra persona. La mano de su hermano se posó sobre su hombro. Es hora de irse. Chenmin soltó su agarre de la túnica de Liu Chenrui. Su hermano se agachó levemente, forzando una sonrisa que parecía casi dolorosa. Vas a ser inmortal, susurró Chenrui. No, no olvides Willowbank. No lo haré, prometió Chenmin. Su hermana Liu Chenxiu se inclinó y le movió la frente, como siempre lo hacía cuando él dudaba. Continúa, dijo ella, tratando de sonar burlona. Ve a luchar contra los demonios. Sus ojos estaban rojos. Yo, maestro inmortal, el joven Liu Chenlan de repente soltó. ¿Puedo ir yo también? Puedo. Antes de que pudiera terminar, una presión cayó sobre la habitación. Liu Chenlan sintió una mirada profunda pasar sobre ella, midiéndola, antes de desaparecer. La boca de Liu Chenlan se cerró de golpe. Su rostro se puso pálido. Bajó la cabeza tan rápido que casi fue una reverencia. No seas tan codicioso, dijo el hombre con una expresión sencilla. Liu Chenmin finalmente subió al barco y este aceleró suavemente, pasando por encima de la mansión. El patio estaba abarrotado. Siervos, guardias, parientes lejanos, funcionarios municipales, personas que normalmente mantenían la cabeza en alto, estaban alineados como si esperaran juicio.
Liu Chenmin siguió mirando el patio hasta que estuvo fuera de la vista. Sus últimas opiniones fueron las de las masas inclinándose. El barco permaneció en silencio hasta que ambos estuvieron por encima de las nubes. Finalmente, Tian Rui habló. ¿Cuánto sabes sobre el monte Shenyuan? Él preguntó. Sé que es donde viven los inmortales de nuestra familia, eso es todo. Sí, Shenyuan tiene poco que ver con los asuntos del mundo mundano. Otros clanes gobiernan las áreas circundantes pero aún así deben rendir homenaje, dijo Tian Rui con una expresión orgullosa. Cuando lleguemos por primera vez a la montaña, probaremos formalmente tu raíz espiritual. Chen Min quedó estupefacto. ¿Estás diciendo que no todas las raíces espirituales son iguales? Tian Rui se rió, claramente complacido por la asimetría del conocimiento, e hizo todo lo posible por actuar como un anciano misterioso. Por supuesto que no, los cielos son injustos. Pero mientras el cielo tarda 49, el gran Dao tiene 50. Chen Min estaba confundido. ¿Qué significa eso? Lo entenderás algún día, dijo Tian Rui mientras le daba una palmadita a Chen Min. Lo más probable es que vayas a Far Lantern Peak, que es donde los jóvenes descendientes entrenan hasta que despiertan completamente su sentido espiritual. ¿Y qué pasa después de eso? Por lo general, te enviarán a cultivar arrozales espirituales, supervisarás una mina de vetas espirituales o, si tienes suerte, ayudarás a elaborar vino espiritual. Si tienes alguna habilidad, quizás incluso puedas hacer talismanes o refinar artefactos. Chen Min no estaba muy interesado en la agricultura, pero sus ojos se iluminaron cuando escuchó sobre la elaboración de talismanes y la refinación de artefactos. ¿Qué pasa si no puedo despertar mi sentido espiritual? Entonces serás un cuerpo prescindible enviado a reproducirse y luego morir en un conflicto de bajo nivel. Tian Rui pensó para sí mismo, simplemente esfuérzate al máximo. Chen Min asintió con determinación y pasó el resto del viaje fantaseando con construir increíbles tesoros mágicos. El hidroavión atravesó las nubes durante otra hora. Al principio, el monte Shenyuan parecía una única masa imponente de Willowbank. Pero desde lo alto del mar de nubes, reveló su verdadera forma, una cadena de picos, cada uno elevándose como una espada del mundo, cada uno coronado por la niebla y la luz. El aire cambió a medida que se acercaban. Se volvió más espeso y limpio. Incluso respirar se sentía diferente, como si sus pulmones estuvieran bebiendo algo más denso que el viento. El cuero cabelludo de Chen Min hormigueó. Su corazón latía más fuerte sin ningún motivo. Tragó saliva y se dio cuenta de que su boca tenía un sabor ligeramente dulce. Tian Rui notó su expresión y se rió entre dientes. Espíritu y, dijo, como si nombrara lo obvio. No te emociones demasiado. Este es solo el anillo exterior. Solo el anillo exterior. Chen Min miraba las montañas que tenía delante. Si este era el anillo exterior, ¿entonces qué en el cielo era el interior? Pasaron sobre valles llenos de arrozales en terrazas que brillaban como espejos, cada campo inundado atravesado por tenues líneas de formación. El grano espiritual se balanceaba suavemente, inclinándose hacia corrientes invisibles. Muy abajo, pequeñas figuras se movían como hormigas. Mortales transportando cestas, cultivadores de bajo nivel transportando postes de talismán y conduciendo bueyes espirituales. Un poco más adelante, Chen Min vio la boca de una mina cortada en la pared de un acantilado. Linternas ardían con fuego azul pálido en su entrada. Filas de trabajadores entraban y salían, con la espalda doblada bajo cargas pesadas. Sobre ellos flotaban en el aire tablillas de piedra talladas con runas. El barco se elevó y los picos se acercaron. Algunos eran colosales, coronados por palacios y puentes elevados. Chen Min vislumbró techos dorados, escaleras de jade e imponentes estatuas medio ocultas en la niebla. Tian Rui no escatimó ni un vistazo. Guió el barco lejos de los grandes picos y se dirigió hacia la cresta más externa, donde el aire se sentía más frío y la luz del sol parecía más tenue. Un grupo de picos más pequeños sobresalía como dientes rotos. En uno de ellos se alzaba una única torre alta, estrecha y antigua, con faroles colgando de sus aleros a pesar de la luz del día. Las linternas estaban encendidas, sus llamas ardían ligeramente anaranjadas y se mantenían firmes contra el viento. Este era Far Lantern Peak.
No tenía una sensación tan majestuosa como los demás, parecía más rústico. Mientras el hidroavión flotaba, Tian Rui movió la manga. Apareció nuevamente una escalera de luz. Camina, dijo. Los pies de Chen Min se sintieron rígidos mientras descendía, pero en el momento en que subió a la plataforma, la presión de la montaña lo golpeó por completo. De repente el mundo parecía más pesado. Alrededor de la plataforma había niños. Tantos niños. Un mar de pequeñas figuras con sencillas túnicas grises, de pie en líneas coreografiadas. Niños y niñas, casi todos entre 7 y 9 años. Algunos intentaron permanecer de pie con orgullo, con la barbilla levantada y los ojos brillantes. Otros temblaron tan fuerte que Chen Min pudo ver sus mangas temblar. Muchos tenían padres detrás de ellos en el borde de la plataforma, cultivadores de ramas y funcionarios mortales, rostros que mostraban mezclas de orgullo y terror. Ninguno de ellos se atrevió a hablar más allá de un susurro. En el frente, donde convergían las líneas de formación, había 3 figuras sobre un estrado elevado. 2 vestían túnicas rojas, con expresiones aburridas y frías. La tercera era una joven vestida de blanco, con el pelo atado con una cinta plateada. Sostuvo una tableta de jade y habló sin levantar la voz, pero cada palabra resonó claramente en la plataforma. Siguiente. Un niño dio un paso adelante y un sirviente colocó un recipiente poco profundo con agua clara sobre un soporte de piedra. Sobre él flotaba una esfera de cristal. El niño presionó su palma contra la esfera. El agua se agitó una vez. Luego se quedó quieto. La tablilla de jade en la mano de la mujer parpadeaba levemente. Ella ni siquiera miró hacia arriba. Raíz de bajo grado, párese a un lado. El niño parecía algo decepcionado, pero esperaba este resultado y no podía estar demasiado disgustado. Obedientemente caminó hacia un lado con otros niños que habían terminado las pruebas. Siguiente. Otro niño dio un paso adelante con los dientes apretados. Presionó la palma de la mano y el agua ni siquiera completó un ciclo completo. Raíces falsas. Párese a un lado. La niña parecía Cenicienta y su padre, que la observaba desde lejos, meneó la cabeza con un suspiro. Sabía que con raíces falsas era muy poco probable que ella alguna vez abriera su sentido espiritual. Bueno, al menos ella tiene una raíz, así que tendrá algún valor para el matrimonio, se consoló. Chen Min observó cómo los niños de la familia Liu eran examinados uno por uno. La mayoría tenía raíces de bajo grado, algunos desafortunados tenían raíces falsas, algunos afortunados tenían raíces de grado medio y uno incluso tenía una raíz de alto grado, lo que causó un gran revuelo. Siguiente. Finalmente, fue el turno de Chen Min de subir al podio. Su corazón se tensó. Aunque para empezar nunca había esperado tener raíces espirituales, las miradas que sentía sobre él le hacían tener miedo de avergonzarse. La mujer lo miró, no como una persona, sino como un objeto que estaba siendo evaluado, y le ordenó que presionara su palma contra la esfera. El cristal se enfrió. Y luego el agua se movió. 1, 2, 3 veces, 8 veces. La mujer lo miró en estado de shock, su mirada se volvió suave mientras anunciaba, raíz de grado terrestre. El viento en el monte Senyuan era más frío cuanto más alto se subía, lo suficientemente fino como para que incluso el sonido se sintiera agudizado. En lo alto de la pendiente debajo del pico, donde las nubes se movían como un lento mar blanco, se encontraba un patio solitario enclavado en la piedra. Sus paredes eran oscuras y sus azulejos eran del color de la sangre seca. Del tejado colgaban delicadas linternas vermellón que no parpadeaban con el viento. Esta era Vermilion Rose Abode. Desde abajo parecía un lugar tranquilo. Desde dentro, me sentí como si estuviera frente a un horno sellado. Una estrecha escalera de jade pálido conducía al patio. La puerta en sí no tenía placa, ni inscripción jactanciosa, solo una única rosa tallada, sus pétalos afilados como cuchillas y su tallo enrollado como humo. En el interior, el patio estaba inmaculado. No había ceniza en el suelo, pero el aire transmitía un leve aroma a hierro cálido y flores secas. En el centro descansaba un charco de agua clara, con su superficie intacta. Bajo un dosel, una mujer estaba sentada con perfecta quietud. Liu Junlian.
Llevaba túnicas sencillas de color blanco con hilos vermellones a lo largo de los dobladillos. No es ornamentado, pero cada puntada se colocó con intención. Su cabello estaba recogido con una simple aguja dorada y en su regazo descansaba un mechón de jade. Ella era una cultivadora de Ya Imprint. Uno de los 3 únicos miembros de la familia Liu. En este reino insondable, cada acción, por mínima que fuera, estaba llena de autoridad. Detrás de ella, una figura se acercó por el camino de piedra. Se detuvo a 3 pasos de distancia y se arrodilló. Maestro inmortal, dijo, voz firme. Este subordinado te saluda. Liu Junlian no respondió de inmediato. Solo cuando la frente del cultivador arrodillado comenzó a mancharse de sudor, Junlian habló. Informe. Reportando al maestro inmortal, un Liu Chenmin, de una familia de ramas mortales, probó una raíz espiritual de grado tierra. Este subordinado incompetente pide dirección. ¿Una raíz de grado terrestre? El niño tiene un gran peso en el mar del sufrimiento. Liu Junlian guardó sus pensamientos para sí misma. ¿Oh, una raíz de grado terrestre de padres mortales? Interesante, dijo ella. Zeni, ¿eres el jefe de la familia? ¿Me necesitas para esto? El hombre arrodillado, Liu Zeni, sintió que su corazón se tensaba. Este subordinado solo teme que ya sea que cultive una técnica, o Best Water, o Amber Fire, o incluso una técnica miscelánea relacionada. Varios ancianos se molestarán porque los recursos para cultivarlo no irán a dar en semillas de sus respectivas ramas. ¿Con qué rama está relacionado? Se informa que su abuelo desciende de la sucursal Su. Este fue realmente un problema menor. La familia Liu había estado dominada durante mucho tiempo por las ramas Suizan, descendientes de los 2 cultivadores vivos más antiguos de Dao Imprint, Chen Tzu y Chen San. La propia Liu Junlian era nieta de Liu Chenzu, lo que le dio a la rama múltiples cultivadores de Dao Imprint, lo que provocó cierto malestar e inseguridad dentro de la familia. Dar a Liu Chenmin, una potencial semilla de Dao Imprint, a la ya fuerte rama Su haría infeliz a la rama San. Que Chenmin cultivara una técnica familiar que tomara recursos de los descendientes directos haría infelices a todos. Cambie su nombre al nombre de la generación actual para indicar su cambio de estatus. Lo enviaremos a la secta dentro de unos años para que evite la política. Necesita una técnica de cultivo que pueda impactar el reino de Imprint, que cultive la técnica que apunta a Destiny Name Anchor, que obtuvimos hace unos años. Ya tenemos semillas de Dao Imprint cultivando aquí. Si no puede llegar a ese reino, está bien. La secta carece gravemente de talento de nivel medio. Si es una fundación fuerte, eso será satisfactorio. Manténlo en el patio de los Fall Lantern hasta que vaya a la secta. No necesitamos que los ancianos intenten engañarlo. Liu Zeni sintió que esa última frase estaba dirigida a él y sintió un escalofrío recorriendo su columna vertebral. Hizo una humilde reverencia y luego se fue a recuperar una técnica de cultivo del tesoro. 8 meses después. Far Lantern Peak hacía frío por las mañanas. No es el frío limpio y refrescante de los inviernos de Willow Bank. Se trataba de un escalofrío fino y cortante que se filtraba en los huesos. Liu Chenmin permaneció descalzo en el campo de entrenamiento. La piedra bajo sus pies estaba grabada con tenues líneas de formación y los surcos estaban llenos de algo oscuro y metálico. Incluso cuando salía el sol, el patio de entrenamiento nunca se calentaba por completo. Endereza la espalda. El instructor Sao ladró. ¿Quieres cultivar o quieres volver a arrastrarte montaña abajo y arar campos hasta morir? Algunos niños se estremecieron. Pero nadie habló. Las pantorrillas de Chenmin temblaron. Sus piernas ya se sentían hinchadas, como si estuvieran llenas de arena húmeda. Pero no se atrevió a cambiar. Como no estaba de pie de forma natural, estaba de pie bajo peso. Cada niño llevaba un chaleco gris cosido con runas de hilo de hierro. La tela no parecía pesada, pero en el momento en que fue atada, se convirtió en una montaña. Chenmin podía sentir el peso presionando a través de sus hombros, bajando por su columna vertebral, hasta su médula. El templado ponderado fue la primera lección de Far Lantern y todos los niños comenzaron juntos. El objetivo era templar la carne, y luego los calabacines, para que el cuerpo pudiera empezar a atraer y
Cuando Chenmin descubrió por primera vez que tenía una raíz espiritual de grado terrestre, asumió que recibiría un trato especial, pero eso no había sucedido, al menos no todavía. El único beneficio que obtuvo fue un nuevo nombre. Liu Yumin. Actualmente era la generación Yu/diagonal Y de la familia Liu, por lo que tener este personaje en el nombre era señal de un descendiente directo, no de un miembro de las numerosas ramas menores que orbitaban alrededor del monte Shenyuan. Parecía que otros niños desconfiaban del estatus de Chenmin, no, Yumin, por lo que se encontró pasando tiempo con los otros pocos niños descendientes directos. No parecían tan intimidados por él. La familia Liu hizo que todos los niños con raíces espirituales, descendientes directos y miembros de la rama, talentos y desechos, comenzaran su entrenamiento juntos para fomentar la camaradería y un sentido de cercanía con la familia. Nadie podía decir cuánto tiempo permanecerían entrelazados sus caminos. Los niños dieron un paso más. La respiración de algunos niños se volvió irregular, pero la línea se mantuvo. El instructor Zhao caminaba a lo largo de las filas como un director de prisión. Cada vez que la postura de un niño caía aunque fuera levemente, su vara de bambú le golpeaba el hombro o la columna. Después del tercer circuito, Zhao finalmente levantó la mano. Detener. El alivio colectivo fue inmediato. Una docena de niños casi se desploman en el lugar. Algunos testarudos permanecieron erguidos, pero sus piernas temblaron tan fuerte que sus rodillas chasquearon. Yumin exhaló lentamente por la nariz, tratando de estabilizarse. Él no se sentó. Había aprendido algo en Far Lantern Peak. La primera persona que se sentaba solía ser la primera en llorar después. Una niña se acercó a Yumin como si hubiera estado esperando el momento exacto en que sus piernas dejaran de temblar. Liu Jiling. Era un año mayor que Yumin, pero pequeña y fibrosa, sus mejillas se enrojecieron por el frío y el esfuerzo. A diferencia de todos los demás, que parecían estar tratando de no existir, Jiling parecía como si hubiera estado esperando 2 meses para obtener permiso para hablar. Ella se inclinó y susurró rápidamente, «No te sentaste». «Bien. Eso es bueno. Si te sientas primero, Zhao se acordará de ti. Zhao lo recuerda todo. Además, tu respiración está mal». Yumin parpadeó. «¿Lo es?» «Sí». El dedo de Jiling le clavó ligeramente en las costillas como si fuera su dueño. «Demasiado alto. Estás levantando los hombros. Por eso estás temblando. Aquí, así». Inhaló bruscamente y luego lo forzó hacia abajo, expandiendo el vientre. Su respiración salió lenta y controlada. Yumin intentó copiarlo. El dolor no disminuyó, pero dejó de extenderse al pecho. Al ver esto, Jiling hinchó sus mejillas con orgullo. «Aunque tengas una raíz de grado tierra, yo sigo siendo el mayor». Jiling permaneció de pie con confianza con las manos detrás de la espalda mientras todos los niños se dispersaban. Los otros niños, la mayoría de ellos ramas distantes, se mantuvieron instintivamente alejados de ella. Todos llevaban el apellido Liu, pero muy pocos llevaban nombres generacionales. Jiling lo notó todo. Cuando un niño sin carácter generacional se golpeó el hombro por accidente, ella giró la cabeza lentamente. «Ten cuidado», dijo ella, voz ligera. Luego se volvió hacia Yumin y recuperó su expresión alegre. «Huele a cádiz espirituales», ella bromeó. Yumin no estaba seguro de si debería ofenderse por eso o no. Antes de que pudiera responder, otro niño se acercó rápidamente. Liu Yuren. Tenía ojos somnolientos y una sonrisa que parecía bastante amigable, pero no llegaba a su mirada. Yumin lo había visto durante el entrenamiento de postura. Cuando otros niños temblaban, Yuren también temblaba, simplemente era mejor ocultándolo. Yuren se detuvo un paso y juntó las manos con exagerada cortesía. Antes incluso de mirar a Yumin, Yuren le dio a Jiling una sonrisa perezosa. «¿Sigues hablando?» Jiling no perdió el ritmo. «¿Sigues escuchando a escondidas?» «No estoy escuchando a escondidas», dijo Yuren con suavidad. «Solo eres ruidoso». «Eso es porque eres lento», respondió Jiling. «Si hablo en voz baja, no me alcanzarás». Entonces, como si ya se hubiera divertido lo suficiente con Yuren, de repente se volvió hacia Yumin y soltó, «Es molesto».
Yumin parpadeó. «Sí. Tú», dijo Jilin, señalándolo. «Estás mejorando demasiado rápido. Nos hace quedar mal al resto de nosotros». Yuren chasqueó la lengua, con los ojos medio tapados. «No seas ridículo. Siempre te viste mal». Jilin lo miró fijamente. «Habla por ti mismo». Yuren se encogió de hombros. «Yo soy». Jilin lo ignoró y una vez rodeó a Yumin como un anciano que evalúa ganado, luego dijo alegremente, «Realmente no es justo, ahora que has sentido que tu raíz de grado tierra se condensa más y cerca de ti, por lo que te templas más rápido». Yumin sonrió y dijo, «Me sorprende verte quejarte de la justicia». Jilin no sabía muy bien de qué estaba hablando y no estaba seguro de qué decir, mientras Yuren se reía y le daba palmaditas en el hombro. «A este ritmo», dijo, «probablemente llegarás pronto al templado de médula». Yumin asintió. «Sí, el anciano me está revisando después de esto». El reino de cultivo de apertura espiritual, el primer reino de cultivo, se dividió en 4 etapas: templado de carne, templado de médula, desbloqueo de meridianos y despertar dantiano. Estrictamente hablando, el templado de carne y el templado de médula ni siquiera se estaban cultivando, el cuerpo en realidad nunca hizo circular y a través de los meridianos. A los instructores les gustaba decir que los niños estaban cultivando porque eso los entusiasmaba y los animaba a trabajar duro, aunque básicamente estaban levantando pesas. Aún así, sentir una raíz espiritual y atraer el y circundante hacia el cuerpo tuvo el efecto de acortar drásticamente el tiempo que tomó completar estas etapas. Fue muy difícil lograr el templado tardío de la médula sin una raíz espiritual. Por lo tanto, incluso los cultivadores menos talentosos que nunca pudieron lograr el desbloqueo de meridianos seguían siendo más útiles que los mortales. Después de unos minutos más de charla, Liu Yumin se dirigió a la sala de instructores. El patio Far Lantern no tenía palacios reales, solo edificios de piedra hechos para soportar el frío, el viento e incontables años de niños moliendo sus huesos para convertirlos en algo utilizable. Pero todavía había lugares que los niños evitaban instintivamente: el pabellón de castigo, el almacén de medicinas y, sobre todo, la residencia del anciano. Los pasos de Yumin disminuyeron a medida que se acercaba. Tragó saliva y atravesó la puerta del patio. El patio no era grande, pero era innegablemente refinado. A un lado había un estanque en forma de media luna, con hojas de loto inmóviles a pesar de la brisa. Un pequeño jardín de rocas formaba una cadena montañosa en miniatura. Incluso las linternas eran diferentes, sin hollín, sin humo, solo llamas pálidas que no parpadeaban. Y en el centro, perfectamente quieta, estaba una mujer, Liu Xuan. Llevaba un vestido estilo palacio, capas de seda pálida con hilos plateados que captaban la luz como la escarcha. Era absurdamente elegante para Far Lantern Peak, como si alguien hubiera dejado caer a una dama de la corte en un patio de entrenamiento. Su rostro coincidía con su nombre, frío, hermoso, inexpresivo. Yumin se quedó congelado durante medio suspiro. Había visto pinturas de los cultivadores del establecimiento de la fundación antes, pero nunca había estado tan cerca de uno. El instructor Sao se paró a un lado debajo del dosel. Normalmente, Sao parecía un guardián que podía ladrarle a un niño para que obedeciera con una mirada. Ahora su postura estaba quieta, sus manos detrás de su espalda, su rostro inexpresivo y su mandíbula llena de tensión. Xuan no reconoció a Sao en absoluto. Su mirada aterrizó en Yumin como el peso del invierno. «Liu Yumin», dijo ella. Miner saluda respetuosamente al ancestro. Yumin respondió rápidamente, inclinándose y ahuecando sus manos. Los ojos de Xuan se posaron sobre él una vez. «Está cerca de templar la médula», dijo. Sao se aclaró la garganta como si se preparara para hablar e inmediatamente se detuvo, tragándose las palabras antes de que pudieran salir de su boca. Xuan le puso la palma de la mano en la cabeza y Yumin sintió que un escalofrío reverberaba por todo su cuerpo. Los ojos de Xuan parpadearon ligeramente mientras decía, «No está mal, ya has alcanzado la línea de base del templado de médula». Mientras hablaba, el instructor Sao guardó en silencio la bandeja de jade que contenía Spirit Reflection y que originalmente estaba destinada a probar su progreso, sintiéndose un poco avergonzado. «Miner solo tuvo suerte», Yumin respondió cortésmente. Xuan dirigió su mirada hacia el instructor Sao.
Puede comenzar a templar la médula mañana. Estás despedido. El instructor Sao hizo una reverencia y salió apresuradamente de la habitación, dejando a Yumin y Xuan solos en silencio. Este es Liu Xuan de los retratos. Xuan, generación Sue, eso significa que tiene al menos 100 años. Yumin pensó para sí mismo. Dime, comenzó Xuan, ¿qué está cultivando? Este incompetente Junior. Basta de halagos, somos familia, interrumpió Xuan, pero su expresión permaneció inalterada. ¿Qué crees que es el cultivo? Yumin pensó seriamente por un momento. Era consciente de que los ejercicios que habían estado haciendo hasta ahora no eran realmente cultivadores, a pesar de lo que dijeron los instructores, así que respondió con lo que sabía. Cultivar es el acto de atraer al cuerpo, ciclarlo dentro de tu dantian y refinarlo en una forma condensada. De hecho, para los cultivadores de bajo nivel, el cultivo es simplemente el acto de ciclar. Pero serás un futuro pilar de nuestra familia Liu. Necesitas saber no solo el cómo, pero el por qué. Yumin tragó saliva, temeroso de estar a punto de descubrir algún secreto horrible. Soy una anciana, continuó Xuan, he visto muchas cosas en mi vida. Incluso he visto a Golden Court True Monarchs actuar. Esas palabras sorprendieron a Yumin. Ya había aprendido sobre los reinos del cultivo, apertura espiritual, condensación y establecimiento de fundaciones, Dao Imprint y Golden Core. Pero incluso Dao Imprint era legendario, solo poseer uno le daría a una familia el título de clan en Moro. El reino del núcleo dorado estaba más allá de eso. Incluso pronunciar las dos palabras, núcleo dorado, era tabú. He visto a un verdadero monarca del núcleo dorado emerger de su gruta cielo y llenar el mundo con su cuerpo de Dharma. Su cuerpo era etéreo y se desplegaba por el cielo como un segundo firmamento, medio escondido en las nubes y la luz de las estrellas, con sus miembros tejidos por las escrituras que fluían y la niebla dorada. Las montañas parecían guijarros a su lado, y sus túnicas representaban tigres haciendo reverencias y dragones rindiendo homenaje. Su mirada convirtió el día en amanecer. Me quedé mirando hasta que me sangraron los ojos, pero aún así no podía ver toda su forma. Y con el brazo extendido, se acercó a los cielos, con todo el espacio aparentemente contrayéndose para caber en su palma. Mientras bajaba el brazo, una estrella cayó y un reino cielo extraterrestre descendió a nuestro mundo. El corazón de Yumin estaba lleno de terror y euforia. Sabía que los cultivadores vivían largas vidas y eran muy poderosos, lo suficientemente fuertes como para hacer que los mortales se postraran en su presencia. Pero su comprensión de su poder se limitaba a espadas voladoras y hechizos elegantes. Esto estaba arrancando una estrella del cielo. Dime, Xuan dijo con calma, ¿crees que alguien puede volcar los cielos simplemente porque ha absorbido mucho y...? Yumin meneó la cabeza con decisión. Xuan lo miró durante un largo momento y luego asintió levemente. Bien, dijo ella. Al menos entiendes que no se trata solo de tragar más y no es poder. Él es solo material. El encendido. Yumin parpadeó. ¿Entonces qué es el poder? Los ojos de Xuan no se ablandaron. El poder, dijo, es el derecho a existir como uno mismo. Las palabras le impactaron extrañamente. Eran demasiado pesadas para algo dicho tan suavemente. La mirada de Xuan se agudizó. El mundo en el que vives no está construido sobre rocas. No realmente. Roca, ríos, nubes, incluso el espacio, esos son solo la superficie. Su voz bajó. Debajo está el fundamento de la realidad misma. El mar del sufrimiento. La boca de Yumin se secó. No es un océano, dijo Xuan. Y no lo hacen los mortales. Yumin se sobresaltó. ¿No hecho por mortales? Xuan negó con la cabeza. Antes de que la primera bestia respirara, antes de que el primer mortal llorara, incluso antes de que el cielo girara sus estrellas por primera vez, ya existía el mar. Ella levantó un dedo y señaló hacia abajo. El mar no es emoción, dijo. La emoción es solo espuma en su superficie. Yumin tragó fuerte. ¿Entonces qué es? La respuesta de Xuan fue inmediata. Es indeterminación, dijo. Es lo que existe antes de que las cosas se decidan, antes de que se nombren, antes de que sean una cosa y no otra. En el mundo de la superficie, una piedra es una piedra.
Un árbol es un árbol. Un hombre es un hombre. Sus ojos se entrecerraron. En el mar, esos límites se debilitan. Yumin sintió un resfriado progresivo en sus huesos. ¿Debilitar cómo? En el mar del sufrimiento, dijo, no hay garantía natural de que sigas siendo tú mismo. Yumin se obligó a preguntar, ¿quieres decir, que podría morir? No, dijo Suean. Los mortales no se pierden simplemente, a sí mismos. Nadie camina por la calle y de repente olvida quiénes son. Los hombros de Yumin se aflojaron ligeramente, pero luego la mirada de Suean se agudizó nuevamente. No es eso lo que quiero decir. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. Un mortal no es verdaderamente un ser independiente, dijo Suean. Todavía no, un mortal es algo que el mundo superficial está dispuesto a mantener en forma. Entonces, susurró, el cultivo no se trata de en absoluto. Los ojos de Suean brillaron con aprobación. Ahora estás escuchando. El cultivo es el acto de construir algo dentro de ti que el mar no puede disolver. Aquí, dijo ella, señalando alrededor de la habitación, te nombran. Mesurado. Fronteras dadas. Tu cuerpo tiene peso, tus pensamientos siguen el tiempo. Incluso si nunca piensas en ello, el cielo y la tierra están constantemente haciendo el trabajo de mantenerte coherente. Sus ojos se entrecerraron. Pero el mar no hace ese trabajo. Y no me malinterpretes, dijo ella. Nadie puede recoger el mar del sufrimiento en una palangana y arrojarte a él como ahogar a un perro. Yumin se sonrojó, avergonzado de haberlo imaginado así. El mar ya está aquí, dijo Suean, golpeando ligeramente el suelo con el pie. Está debajo de esta habitación, debajo del cielo, debajo de la idea misma de que las cosas tienen fronteras. Es en lo que descansa el mundo. Yumin tragó. Entonces, ¿qué significa que no me define? La mirada de Suean era firme. Significa que, para el mar del sufrimiento, todavía no eres una existencia independiente, dijo. Eres un fenómeno superficial. Una onda que parece una persona solo porque el mundo de la superficie está lo suficientemente tranquilo como para permitirla. Suean levantó la mano y la palma hacia arriba. Cuando un lago está quieto, dijo, puedes ver la luna claramente reflejada en él. Cerró lentamente los dedos formando un puño. Pero si el agua se agita, el reflejo sigue ahí, y sin embargo no está en ninguna parte. La boca de Yumin se secó. Entonces un mortal, comenzó. Un mortal es como el reflejo, dijo Suean. No es falso, no es nada. Pero tampoco es algo que las profundidades reconozcan como separado. Hizo una pausa y luego expresó el punto claramente. Tu nombre, tu cuerpo, tus pensamientos, esos son reales solo porque el mundo superficial mantiene continuamente distinción. Su voz bajó. Pero el mar solo reconoce lo que puede mantenerse. Las manos de Yumin estaban frías. ¿Y el cultivo, te permite hacer eso? Suean asintió. Sí, dijo ella. Cultivar es condensarse. Poco a poco, tomas lo que está disperso, tu mente, tu voluntad, y lo comprimes en algo que el mar no puede manchar hasta dejarlo informe. La garganta de Yumin se movió. Así que cuanto más fuerte seas. Cuanto más real seas, Suean dijo simplemente. Entonces su mirada se agudizó. Pero la identidad por sí sola no es suficiente. Una piedra tiene identidad. Un verdadero cultivador no es simplemente alguien que existe. Son alguien que existe con dirección, una intención fija, un camino que no cambia incluso cuando el mar se agita. Sus ojos parecieron distantes por un momento. Es por eso que los cultivadores se vuelven aterradores, dijo. Porque ya no son sostenidos por el cielo y la tierra como lo son los mortales. Ella hizo una pausa. Se convierten en algo que el cielo y la tierra deben defender a cambio. El corazón de Yumin latía con fuerza. Suean se reclinó. Entonces, cuando veas a un núcleo dorado arrancar una estrella, ella dijo en voz baja, no creas que es porque se tragó una montaña de I. Piénsalo así, una vez que tu yo esté lo suficientemente condensado y tu dirección sea lo suficientemente absoluta, el mundo no tendrá más opción que moverse cuando tú te muevas. Al ver que la atmósfera en la habitación era tensa, Liu Xuan relajó su postura y le sonrió a Liu Yumin.
No necesitas preocuparte por todo eso por ahora. Abre tu Dantian, condensa y establece tu base inmortal. Hablando de eso, dijo, mientras sacaba un trozo de jade, esto es para ti. Yumin miró el nombre, Unbroken Ligature Sutra, esto. Esta es una técnica de cultivo a nivel de Da Imprint, dijo Xuan casualmente. Luego lo miró fijamente. Innumerables clanes lucharían hasta la muerte solo para echar un vistazo a esta técnica. Los de arriba deciden qué clanes pueden alcanzar la impresión Dao. Esto demuestra cuánto te valora la familia. Yumin se sorprendió de lo valioso que era el objeto que tenía ante sí y escuchó mientras ella continuaba. Naturalmente, este jade solo contiene las secciones de apertura espiritual y condensación y la familia te proporcionará más cuando estés listo para establecer tu fundación. No decepciones a la familia. Yumin quería preguntar más, pero la mujer vestida de palacio ya se había ido. Dejó escapar una respiración profunda y luego caminó de regreso a su alojamiento, perdido en sus pensamientos. En su habitación, Yumin se sentó con un libro en la mano. Xuan había tenido la amabilidad de dejar el libro cuando desapareció. Era la sección inicial del Sutra verdadero de Unbroken Ledger. Estrictamente hablando, como no había despertado su sentido espiritual, ni siquiera sería capaz de leer un comprobante de jade. Aún así, Yumin se sentía incómodo. El libro y la hoja de jade que había guardado eran excepcionalmente valiosos. Era consciente de que ahora lo vigilaban en todo momento, a pesar de que la parte que sostenía ni siquiera contenía el método de establecimiento de la fundación, y mucho menos la parte de Da Imprint. Se recompuso y comenzó a leer la introducción. Debajo del cielo está el mar. Bajo el mar la raíz de todos los nombres. En esa raíz, la forma no es misericordia y no se da distinción, lo inestable es llevado sin malicia. El cultivo es la búsqueda de la continuidad. Establezca la corriente dentro del cuerpo. Déjalo circular sin instarlo. Que se complete a sí mismo como las estaciones se completan a sí mismas. Pristin se convierte en Dew y Root se convierte en BUD, pero Clear Mirror revela True Name y True Name escapa de Samsara. Pero en la raíz están el Yin y el Yang, hasta que la rueda muele el ser estable. Cuando el circuito está completo, el yo se vuelve más pesado. Cuando el yo es más pesado, el mar no puede atravesarlo como si fuera niebla. Yumin se sorprendió después de leer solo la introducción, sintiendo que este no era en absoluto un manual introductorio para niños de 8 años. En la primera línea, el mar es probablemente el mar del sufrimiento del que Liu Xuan había estado hablando. ¿La raíz de todos los nombres? Está diciendo que los nombres son la base del mar. ¿Pero no dijo Liu Xuan que el mar es la base de todo? Yumin estaba confundido, sin embargo la segunda línea aclaró un poco las cosas. Establecer una corriente en el cuerpo, hacer circular y, esto estaba en línea con como Yumin había entendido previamente el cultivo. La tercera línea pasó completamente por encima de la cabeza de Yumin. Tenía la ligera sospecha de que el autor tampoco sabía lo que significaba esa frase y que solo estaba añadiendo palabras para sonar elegante. ¿Por qué estos monjes no pueden explicar claramente lo que quieren decir? Insatisfecho, Yumin salió de su habitación y caminó hasta la biblioteca Far Lantern para encontrar una técnica de comparación. El bibliotecario, Liu Sille, lo vio entrar y sonrió. De nuevo, pequeño Min. ¿Más historia o ficción para ti esta vez? Yumin suspiró. No, bibliotecario Ye. ¿Puedo echar un vistazo a la escritura espiritual de apertura de Emberbater? Liu Sille levantó una ceja. Eres muy rápido para empezar a desbloquear tus meridianos. ¿Pero la familia no te va a dar una mejor técnica? Solo para comparar. Liu Sille se rió entre dientes. Siempre estudioso. Estoy seguro de que no vale mucho para ti, pero las reglas son reglas y no puedes sacar las escrituras de la biblioteca. Sí, tío Ye, dijo Yumin mientras ahuecaba los puños. Yumin se sentó y sacó una copia de las escrituras de Emberbater, leyendo la introducción. En la apertura espiritual, la tarea es sencilla. Abre los caminos, recoge la corriente, enciende el horno. Los meridianos son los caminos del cuerpo. Si se bloquea, Eli se convierte en veneno. El abdomen inferior es la cuenca de retorno. Si es inestable, Eli se convierte en deriva.
El dantian es el horno del refinamiento. Si no se enciende, la fuerza solo se toma prestada. Por lo tanto, este método utiliza las herencias gemelas de la familia, Ember y Water. Ember rompe la obstrucción, el agua repara lo que está roto. Ember avanza, el agua evita el colapso. Sigue la secuencia. No te saltes pasos. Yumin leyó la introducción y entrecerró ligeramente los ojos. Esto es comprensible. El método detalla el proceso de desbloquear los meridianos y formar un dantiano. El cultivador comienza abriendo los 12 meridianos primarios, templándolos con brasa y agua para forzarlos a atravesar las obstrucciones y al mismo tiempo proporcionar un recubrimiento frío. Yumin era consciente de que la mayoría de las técnicas de cultivo enfatizaban la apertura de los 12 meridianos primero, pero que muchas técnicas de bajo nivel utilizadas por clanes más pequeños abrían los meridianos y los marcaban o los abrían demasiado suavemente y conducían al estancamiento. Esta técnica claramente ayudó a mitigar esos problemas. A continuación, la presión generada por los meridianos abiertos ayuda al cultivador a abrir parcialmente sus meridianos Ren y Du para un retorno descendente, asegurando un flujo estable de y hacia el naval. Más tarde, la técnica enfatizó la formación de un protodantiano de cuenca inferior con esencia de agua, y luego el uso de una semilla de brasa para encender el dantiano y comenzar a abrirse paso hasta la condensación. En comparación, Yumin pensó mientras miraba el bestial, Unbroken Ledger True Sutra, frente a él. Esta técnica de Emberbater realmente tiene sentido. El sutra verdadero del libro mayor ininterrumpido no utilizó el método común de desbloquear primero los 12 meridianos, sino que abogó por la tarea mucho más difícil de abrir primero los meridianos Ren y Du, lo que requería generar mucha más presión espiritual. Ren debía abrirse primero porque era la puerta receptora antes incluso de que la técnica describiera la apertura del meridiano Ren. El autor entró en detalle sobre la importancia de Ren como receptor, escribiendo sin rumbo sobre la coherencia de los mortales bajo el orden superficial y los 3 métodos de permiso. Después de abrir Ren vino a abrir Du, la puerta de retención. Esto era incluso más difícil que abrir Ren. Había que romperlo mediante una alineación ininterrumpida que conectara el coxis, el sacro, la zona lumbar, la parte media de la espalda, los omóplatos y la almohada de jade, todo sin haber abierto los 12 meridianos para ayudar a hacer circular el I hacia esas partes. La precisión necesaria es inmensa y me temo que si no tuviera una raíz de grado terrestre, no atraería suficiente y para que esto fuera posible. Luego unió los meridianos Ren y Du para formar una órbita microcósmica dentro del cuerpo, lo que también requirió una concentración y un control corporal extremos. Finalmente, los 12 meridianos podrían abrirse con la ayuda de la órbita preexistente. Luego vino la apertura del propio dantian. La mayoría de las técnicas de cultivo respaldaban primero acumular esencia donde estaría el dantiano, formar un protodantiano, y luego enraizarlo en la abertura Ren y Du parcialmente formada. La tesis del sutra verdadero del libro mayor ininterrumpido fue, en cambio, el dantiano nace porque la órbita necesita un centro. Esto requiere un proceso largo y también un círculo manual dedicado y doloroso de y a través del cuerpo. Al observar las dos técnicas una al lado de la otra, Yumin sintió un ligero dolor de cabeza. Tenía la sensación de que pronto Liu Jilin se burlaría de él por quedarse atrás. Yumin guardó las escrituras de Emberbater y se dirigió a un alojamiento para dormir. Mañana comenzaría a cultivar el sutra verdadero de Unbroken Ledger, por difícil que fuera. No estaba dispuesto a quedarse atrás porque tenía miedo. Temeroso de convertirse en el hazmerreír, alguien con una raíz espiritual de grado terrestre que cultivaba más lentamente que todos los demás. Miedo de que la familia ya no lo considerara valioso y dejara de brindarle recursos. Pero sobre todo tenía miedo de pensar en el mar del sufrimiento. ¿Ahora mismo sigo siendo un mortal? ¿Soy real? ¿Soy solo un reflejo y mi yo es falso? ¿Y mi familia? Todos son mortales. Después de dar vueltas en la cama, Yumin se quedó dormido. Esa noche soñó que su familia se derretía. Pasaron otros 6 meses. Liu Yumin había pasado los últimos 6 meses templando diligentemente sus médula. Además de las técnicas básicas enseñadas por el instructor Sao y el patio de Far Lantern, la familia le había proporcionado una estera de resonancia que hacía vibrar su cuerpo mientras estaba sentado, cuentas de forja de médula que hacían circular la presión a través de sus huesos, así como pastillas diversas. Aunque algunos de los descendientes más directos, como Liu Jilin,
recibieron incluso más que él, aún así fue muy generoso. Aunque todavía le preocupaba que lo superaran una vez que comenzara el cultivo real, por ahora parecía que había sobreestimado ligeramente la velocidad a la que progresarían sus compañeros. Solo Liu Yufeng, que tenía una raíz espiritual de alto grado, y Liu Yujin, que era extremadamente diligente, acababan de ingresar al reino del templado de Médula. Viejo Ye, ¿cómo estás hoy? Yumin le preguntó al bibliotecario Liu Xie, quien en los últimos 6 meses se había transformado de bibliotecario Ye a viejo Ye. Muy bien, bebé Min, respondió Liu Xie. Yumin arrugó la nariz. Odiaba ese apodo, pero lo llamarían así siempre y cuando se refiriera a Liu Xie como viejo Ye. ¿Qué técnica de cultivo estás considerando hoy? Quiero ver el arte de apertura de Steel Cloud. Tu gusto se vuelve cada vez más pobre. Has pasado por las técnicas familiares y ahora estás buscando las de cultivadores sueltos lamentables. No dejes que te influya. Suspiro, no lo haré, dijo Yumin con un gesto de la mano mientras se acercaba para agarrar la técnica. Yumin se sentó y comenzó a leer, chasqueando la lengua. Esta técnica ni siquiera abrió los 12 meridianos simultáneamente. En lugar de ello, utilizó el despertar periférico, abriendo gradualmente canales menores, luego los 8 canales extraordinarios y finalmente los 12 meridianos. El talento requerido no era alto, pero era lento y, sin reguladores como la brasa o el agua, a menudo resultaba en una base peor. El verdadero problema con la técnica, a los ojos de Yumin, era el proceso de formación del dantiano. Reúna y comprima la niebla en la parte inferior del abdomen, relájese, repita y eventualmente conéctese con los meridianos. Pero la pared de nubes que formó era demasiado porosa. El circuito de circulación nunca tendría un punto de retorno formal o ignición que permitiera lograr la condensación de I. Ser un cultivador suelto es realmente difícil. Yumin había pasado los últimos meses leyendo técnicas no solo para familiarizarse con el cultivo, sino también para buscar información relacionada con el mar del sufrimiento. Pero no encontró ninguno. Aunque al principio se había quejado de las divagaciones filosóficas del Unbroken Literature Sutra, ahora se sentía decepcionado de que estas otras técnicas fueran pragmáticas y sencillas. ¿Dónde están todos los monjes que no explican nada con claridad? Después de unas horas de lectura, cerró el libro, ya que había llegado un visitante para hablar con él. Fue Liu Tianrui, el cultivador, quien lo trajo desde Willow Bank a la montaña. Cuando se descubrió que Yumin tenía una raíz espiritual de grado terrestre, la persona más extasiada fue Liu Tianrui, quien se sintió como si hubiera ganado la lotería. Desafortunadamente, sus fantasías de ser llevado a Vermilion Reservoir junto con Yumin nunca se hicieron realidad, pero se aseguró de permanecer cerca del niño. Miner, dijo con una sonrisa, sin intentar parecer distante y de otro mundo. Tío Rui, dijo Yumin mientras apretaba los puños. ¿Hoy me llevarás a una granja de espíritus? Si eso es realmente lo que quieres, respondió Liu Tianrui riendo. Se giró, con las mangas revoloteando, y caminó hacia la puerta. Yumin corrió tras él. Afuera, el aire de la montaña era fresco y fino. Vislumbres de nubes flotaban perezosamente entre terrazas talladas en la pendiente y, muy por debajo, los techos de los pasillos exteriores brillaban débilmente con el rocío de la mañana. Tianrui lo condujo por un camino de piedra que serpenteaba detrás de una hilera de pinos antiguos. Luego el camino se abrió hacia una pequeña plataforma de piedra pálida que sobresalía sobre una caída escarpada. Y apoyado en la plataforma, atado con una gruesa cuerda espiritual, había un hidroavión, que los dos abordaron rápidamente. El hidroavión se curvaba a lo largo del flanco de la montaña, siguiendo caminos invisibles entre las alas. Al poco tiempo el barco se hundió y el aire cambió. Se volvió más cálido, más espeso y ligeramente dulce, como si estuviera perfumado por granos maduros y tierra húmeda. Aquí una niebla pálida se aferraba a la pendiente, no flotando libremente como nubes sino colgando en capas cuidadosas, atrapada y moldeada por formaciones. Abajo, Yumin vio terrazas, docenas de ellas, excavadas en un amplio arcén de la montaña. Cada terraza albergaba arrozales inundados que brillaban como espejos. El agua no estaba turbia sino anormalmente clara. Entre los arrozales discurrían estrechas crestas de piedra y a lo largo de los bordes había postes de madera grabados con runas para mantener perfecto el nivel del agua. Y en los arrozales crecía arroz.
No es arroz común. Los tallos eran más altos que la cintura de Yumin, cada hoja delgada y brillante. Los granos colgaban pesados y de color oro pálido, y cuando soplaba el viento, las terrazas brillaban como un campo de monedas. Arroz espiritual, susurró. A lo largo de la pendiente sobre las terrazas había una enorme rueda de madera, mitad rueda hidráulica, mitad dispositivo de formación, que giraba lentamente. Con cada rotación, se derramaba una niebla pálida que descendía por los arrozales en pulsos medidos similares a la respiración. Esa niebla, dijo Yumin. Niebla espiritual afinada, respondió Tianrui. Extraído de una vena menor cercana. Si no lo alimentáramos a través de matrices, sería demasiado violento para el arroz. De esta manera se nutre sin quemarse. El barco descendió hacia una plataforma de aterrizaje plana junto a la terraza superior. Ven, te mostraré por qué son importantes las granjas espirituales, dijo Tianrui. Tianrui lo condujo hacia el borde de la terraza y le hizo un gesto amplio. Míralo, dijo. Preguntaste qué apoya el cultivo. Yumin miró fijamente los campos. Es comida. Es más que comida, corrigió Tianrui, agudizando la voz. Ese es el punto. Se agachó, pellizcó un tallo entre sus dedos y frotó suavemente un grano. Un leve resplandor parpadeó en las yemas de sus dedos. Este arroz se cultiva en niebla espiritual, se riega con canales infundidos con alcohol y se ancla mediante formaciones. Cada grano ha tragado el del cielo y la tierra durante meses y luego lo ha ablandado hasta convertirlo en algo que el cuerpo puede digerir. Yumin frunció el ceño, tratando de entender. Entonces, comerlo es como absorber y... Tianrui asintió. Como absorber el y después de haberlo limpiado y domesticado. Golpeó suavemente el pecho de Yumin con la parte posterior de sus nudillos. Eres la raíz de la tierra. Eso significa que tu cuerpo puede soportar más, almacenar más, condensar más. Cuando quieras desbloquear meridianos, puedes hacerlo de forma natural, con algo de esfuerzo. Para la mayoría de los cultivadores, eso es casi imposible. Y formar el dantiano lo es aún más. Yumin se sintió iluminado. Por eso las granjas importan. No porque sea bonito. Caminó por el borde de la terraza, con las manos detrás de la espalda. Las pastillas son rápidas pero caras. Las piedras espirituales son puras pero escasas. El arroz es lento pero estable y no es particularmente dañino. Es esencial y omnipresente entre los cultivadores de bajo nivel. Y porque es fácil de transportar, extremadamente útil para las masas. Se convierte en moneda, terminó Yumin su frase, a la que Tianrui asintió satisfecho. Para la mayoría de los cultivadores, 5 o 10 piedras espirituales son una fortuna, por lo que utilizan arroz espiritual para la mayoría de las compras. Nuestra familia Liu controla la mayor parte de las tierras agrícolas de la zona, por lo que esencialmente controlamos la economía de los cultivadores de bajo nivel. Si los cultivadores demoníacos comienzan a atacar el área y cerramos nuestras granjas, los niveles inferiores se empobrecen y ya no vale la pena atacarlos. Yumin asintió, sintiendo que eso tenía sentido. Y también, comenzó Tianrui, hablando ahora en un tono más silencioso. Les da a nuestros cultivadores de bajo nivel algo con que mantenerse ocupados. Así que los controlamos. Liu Yumin, que ahora tiene 9 años, regresó a Far Lantern Courtyard y escuchó el sonido de los lamentos. Encontró a su amigo Liu Yuren y le preguntó qué pasó. Otro le reventó los meridianos, dijo Yuren mientras sacudía la cabeza. Algo así había sucedido algunas veces durante el año que Yumin estuvo aquí. Miró en dirección a un niño de unos 13 o 14 años que empacaba sus pertenencias con lágrimas en los ojos. Ahora nunca será real, Yumin pensó para sí mismo. No me preocuparía demasiado que eso sucediera, dijo Liu Jilin por detrás. Dios mío, siempre nos estás acosando, regañó a Yumin. Jilin frunció el ceño. Solo digo que si eso me pasara, simplemente tomaría medicamentos para solucionarlo. Idiota, dijo Yuren, simplemente no puede pagar la medicina. Parece que no tiene mucho potencial Dao entonces, replicó Jilin. Realmente necesito algo de dinero, Yumin pensó para sí mismo, la familia le proporcionó recursos,
pero estaban estrictamente supervisados y aún no eran tan abundantes como los que recibía alguien como Jilin. Su propia familia inmediata, aunque algo rica en el mundo mortal, no tenía absolutamente ninguna moneda aplicable al mundo del cultivo. El problema es que siempre me están vigilando. No me dejarán bajar la montaña. Hace un mes, le había preguntado al instructor Sao sobre cómo iniciar un grupo de apuestas en el patio, quién llegaría primero a Marrow Unblocking, quién llegaría a Danteon Awakening, quién llegaría a Chi Condensation. Yumin estaba muy orgulloso de su idea, pero el instructor lo reprendió y no lo volvió a mencionar. Oh, espera. Jilin mencionó que uno de sus mayores vendría a auditar la biblioteca el próximo mes. Apuesto a que el viejo ya está ocupado limpiando cosas. Además, habrá mucha actividad una vez que se anuncie la auditoría, en caso de que se endurezcan las restricciones. Yumin fue a la biblioteca y compartió su idea con el estresado Oji, quien parecía un poco aliviado y estuvo de acuerdo. Durante las siguientes 2 semanas, Yumin actuó como corredor, llenando agujeros que Oji estaba demasiado ocupado para atender. Durante su trabajo, no se olvidó de hacer circular diligentemente sus cuentas de forja de médula para seguir progresando en su cultivo. Un día, el viejo le llamó a Yumin con una expresión solemne. Yumin, tengo una tarea importante para ti. Yumin, viendo que hablaba en serio, hizo una ligera reverencia y dijo, este joven espera que sea capaz. El viejo Ye suspiró. Quizás conozcas una de nuestras técnicas de cultivo más sencillas, el diagrama de ruptura de 3 esclusas. Tenemos algunos ejemplares, pero está prohibido sacarlos todos de la biblioteca. En las últimas 3 semanas, uno ha desaparecido. Quiero que lo localices. Yumin tragó saliva. De hecho, conocía esta técnica, era un método extremadamente específico de ciclo de micropresión que ayudaba a abrir 3 meridianos específicos, el vaso, el hígado y el riñón. Cada uno de estos meridianos era especialmente difícil de desbloquear. El meridiano del riñón era profundo y era difícil atravesar el I. El meridiano hepático a menudo fluctuaba bajo estrés y con frecuencia rebotaba ahí. El meridiano del vaso tenía que ver con la absorción, y a las personas con dietas deficientes o arroz espiritual insuficiente les resultaría difícil abrirlo. Solo pensando en la técnica, Yumin comenzó a construir un perfil de quien la necesitaría y quien la robaría. Eran de bajo talento, de raíces espirituales bajas o incluso de falso grado. Probablemente tampoco tenían mucho dinero, de ahí el problema con el meridiano del vaso en particular. Esta técnica siempre ha tenido una gran demanda y verla cuesta arroz espiritual, lo que crea una situación agravante. Yumin pensó para sí mismo. Son de poco talento, probablemente ya abrieron 9 meridianos. Deberían tener 15 o 16 años. No, deberían tener 17 años, preocupados por tener que abandonar Fall Lantern Courtyard dentro de un año, y ni siquiera han despertado su sentido espiritual. Yumin recordó que si uno abría la mayoría de sus meridianos con un largo retraso antes de abrir el resto, se creaba un desequilibrio de y que hacía extremadamente difícil entrar en el despertar dantiano y abrir su sentido espiritual. Serían un cultivador de residuos. Yumin respiró lentamente. ¿Qué copia era? ¿Qué estante? El viejo Ye se puso de pie con un gruñido y lo condujo por el pasillo trasero. La biblioteca de Fall Lantern era más fría que los dormitorios y sus paredes de piedra bebían calor como si fuera un recurso para acumular. Filas de estantes corrían como calles estrechas entre postes de linternas. El viejo Ye se detuvo en un estante bajo cerca de la parte trasera, donde se guardaban los manuales de técnica bajo finas cubiertas lacadas. Aquí. Fila del medio. Tercero desde la izquierda. Yumin se acercó un paso más. La brecha estaba limpia. Sin papel roto, sin madera astillada. Quien lo había tomado no había sido un niño en pánico que tiraba de las ataduras en la oscuridad. Lo habían sacado con cuidado. Yumin colocó las yemas de sus dedos ligeramente sobre la madera. La superficie estaba pulida, ligeramente cálida por el calor de la linterna. A lo largo del borde del estante sintió la más mínima irregularidad, una pequeña cresta, como pegamento seco. Levantó la mano y miró de cerca. Una resina de pino untado. Esa no es la suciedad normal de una biblioteca. La mayoría de los niños aquí usaban ungüentos de entrenamiento que olían a alcanfor y hojas amargas.
Pero la resina de pino tenía un uso distintivo en Fire Lantern. Se cepillaba ligeramente en el interior de los guantes para mejorar el agarre durante el templado con peso y los taladros con cuerda. Quien tomó el manual usó guantes de entrenamiento recientemente. Yumin miró los manuales vecinos. Sus espinas estaban rectas como se esperaba, pero el manual inmediatamente a la derecha del que faltaba había sido empujado ligeramente hacia atrás, 1/4 de pulgada más profundo que los demás. Yumin dudó y luego preguntó, ¿hay un libro de contabilidad? La expresión del viejo Ye se hizo más tensa. Si lo hay, dijo mientras sacaba un libro delgado de debajo del mostrador, el registro de acceso a la biblioteca. Yumin lo hojeó, pero la decepción lo irritó, las entradas eran demasiado normales. El diagrama de ruptura de 3 cerraduras fue tan popular que creó ruido, demasiados espectadores. Pero entonces Yumin notó algo más. Varias entradas fueron escritas de la mano del viejo Ye. La mayoría estaban estampados con la marca habitual de la ficha de arroz, pero algunos no estaban estampados. En lugar de eso, el viejo ya había dibujado una corta barra diagonal al lado del nombre, una marca de cortesía. Yumin miró hacia arriba lentamente. ¿Qué es este corte? El viejo ya lo miró y luego se alejó. Algunas personas vienen con un acompañante. Algunas personas vienen con permiso de personas mayores. Algunos vienen con favores. Favoritos, repitió Yumin. El viejo ya le echó un vistazo. Esto es una biblioteca, no un tribunal. Yumin continuó escaneando las entradas cortadas. Las barras se agrupaban alrededor de las últimas horas, momentos en los que la biblioteca normalmente estaría cerrada a menos que el viejo Ye dejara las linternas encendidas para ciertos niños. Y los nombres no eran los más pobres ni los más ricos. Ellos eran el intermedio. Un nombre apareció 2 veces en las entradas recortadas, separadas por unos 10 días, Liu Renzu. Reconoció que Liu Renzu tenía 17 años. 17 años fue la edad en la que Fire Lantern Courtyard se convirtió en una mesa de clasificación. Aquellos con verdadero talento pasarían a picos especializados. A aquellos con un alto nivel de cultivo les fue aún mejor. Pero sin sentido espiritual ni conexiones, te convertiste en un cultivador de mano de obra, reemplazable y fácil de enviar a los márgenes para lidiar con bandidos y bestias menores. Las 2 entradas cortadas de Renzu no estaban muy juntas, estaban espaciadas. Y a diferencia de los niños que vinieron en grupos, las entradas de Renzu tenían algo más inusual. La barra diagonal del viejo Ye, al lado de Liu Renzu, había sido presionada con más fuerza. Era el único nombre en el libro de contabilidad que Ogi había marcado así. Yumin miró hacia arriba. ¿Viejo Ye, discutió contigo? El viejo Ye no respondió de inmediato. Estaba reorganizando una pila de estuches de pergamino devueltos con tenaz cuidado. Yumin mantuvo el libro de contabilidad abierto y tocó el nombre. La mandíbula del viejo Ye se apretó. No hagas preguntas cuya respuesta no puedas permitirte. Entonces, sí. Yumin ya entendió la conversación. Un descendiente de una rama de 17 años, con suficiente orgullo para mantenerse erguido, pero sin suficiente respaldo para estar protegido si se quedaba atrás. Renzu habría pedido tiempo extra con el diagrama. Quizás me pidieron que lo tomara prestado. Quizás se le pidió que se le eximiera del pago de una tarifa de visualización. El viejo Ye se habría negado. No porque fuera desalmado, porque si se inclinara por uno, tendría que inclinarse por todos. Y fue entonces cuando notó lo que no estaba allí. En las 2 entradas de Renzu no había ningún sello simbólico. Solo el corte del viejo Ye, lo que significa que a Renzu se le había concedido acceso sin pagar. Lo que significaba, Renzu era lo suficientemente valioso como para que alguien lo hubiera avalado, al menos temporalmente, pero Renzu no era lo suficientemente rico como para pagarlo casualmente. Un joven de 17 años. No es muy pobre, pero no es el tipo de miembro de la sucursal que podría desperdiciar carritos de arroz en visualizaciones repetidas. Era precisamente el tipo de persona a la que el diagrama tentaría más. Yumin cerró el libro de contabilidad suavemente. Viejo Ye, ¿hay otra salida? ¿Para reparaciones? La biblioteca tiene una red de formación, dijo Ogi en voz baja.
Registra el movimiento después de la segunda campana. Registra rastros, como peso, patrones de pasos y calor. Señaló el suelo, donde la formación se iluminó ligeramente, revelando pasos que parecían distorsiones fantasmales. Había caminos pequeños y ligeros que se movían a menudo, lentos y errantes, y un rastro que se detenía exactamente en el hueco que faltaba. Luego el rastro se alejó, hacia el pasillo trasero. La mirada de Yumin se encendió. ¿Hay un pasillo trasero? El viejo lleno se encontró con sus ojos. Acceso de mantenimiento. ¿Y está cerrado? Sí. Entonces, ¿cómo? El viejo lo cortó. Las llaves existen. Yumin contuvo la respiración. ¿Quién puede firmar una clave de mantenimiento? Asistentes de linterna, asistentes de almacén y discípulos mayores en rotación de servicio. Rotación de servicios. Far Lantern no era un barrio marginal ni una escuela caótica. Far Lantern era una institución. Y las instituciones siempre convertían sus productos defectuosos en mano de obra no remunerada antes de descartarlos. Yumin no necesitó preguntar quién tenía más probabilidades de ser asignado a rotaciones de servicio. Jóvenes de 17 años que aún no habían despertado el sentido espiritual. Yumin se inclinó ante el viejo Ye. Revisaré la estación de la linterna. El viejo Ye gruñó. No seas estúpido. Yumin cruzó los caminos de piedra hacia el salón del encargado de la linterna. En el interior, jóvenes mayores con túnicas de servicio grises clasificaban etiquetas de aceite y mechas de formación. Él intervino y juntó sus manos cortésmente, lo que provocó que la niña de turno mirara hacia arriba y se enderezara inmediatamente cuando vio el carácter de su generación. Joven maestro Yumin. Yumin fue directo al grano. Hermana mayor, estoy ayudando a la bibliotecaria Ye. A la biblioteca le falta un manual y necesito saber quién tuvo acceso al mantenimiento de la tercera campana recientemente. La niña se trasladó a una tabla de madera con los recibos de la lista fijados en filas. Pasó el dedo por las columnas. Tercera rotación de campana, la semana pasada. Su ceño fruncido. Ella dudó y luego dijo suavemente, Liu Rensu firmó la llave del pasillo. Yumin volvió a juntar las manos. Gracias, hermana mayor. Él se giró y se fue antes de que ella pudiera hacer preguntas. No fue difícil encontrar a Rensu. Los niños de 17 años en rotación de servicio se movían de manera diferente que los niños. Sus horarios eran coordinados y puntuales. Yumin tomó una posición cerca del costado del patio, medio escondido detrás de un pilar de linterna de piedra, y esperó. Después de la cuarta campana, Rensu finalmente rompió el patrón. No regresó a las filas de dormitorios, sino que se dirigió detrás de la terraza, a un estrecho pasaje de mantenimiento. Yumin esperó hasta verlo solo por un momento, bajo la túnica de Rensu, una caja de volutas, no hecha de bambú común, sino de madera vieja lacada. Yumin exhaló suavemente y luego siguió. Rensu se congeló en el instante en que Yumin salió del pasaje de mantenimiento, como si la montaña misma hubiera hablado. No se inclinó lo suficientemente rápido, sus manos dudaron y su manga se apretó de manera protectora alrededor de la caja del pergamino. La voz de Yumin se mantuvo suave. Hermano mayor. La garganta de Rensu se movió. Joven maestro Yumin. Yo solo estaba. Yumin levantó su pequeña mano. Basta. La cara de Rensu se volvió gris. Lo entendió inmediatamente. Una frase de Yumin y su vida aquí terminó. Tendría suerte si sus meridianos no estuvieran lisiados. Yumin mantuvo la mirada durante un largo rato y luego suspiró. Dámelo esta noche, dijo. Lo devolveré. Rensu parpadeó. Entonces, ya terminé. No, dijo Yumin, dándose la vuelta. Mañana lo alquilarás. Las mismas reglas que todos los demás. Pagarás en tareas domésticas. Rensu lo miró con una expresión complicada. Gracias, joven maestro. Yumin agitó la manga y se alejó. Se sintió bien consigo mismo cuando regresó a su alojamiento. Fue solo mientras caminaba de regreso que un pequeño pensamiento lo insistió. El viejo ya podría haber manejado esto él mismo en silencio. ¿Por qué involucrarme?
porque no quería que se resolviera. Por encima de la neblina, de pie sobre las nubes, dos cultivadores vestidos con túnicas ornamentadas miraron hacia Four Lantern Peak. Uno de ellos se rió. Te dije que no lo entregaría. Me debes 5 piedras espirituales. El otro resopló. ¿Cómo debemos manejar esto? Paraliza el cultivo de ese niño Rensu y envía a su familia fuera de la montaña. En cuanto a Yumin, le daré una charla severa. Ahora fue la otra parte la que se rió entre dientes. Tu Ramasu todavía está tratando de atraer al niño a tu órbita, solo quieres hablar con él y hacer amigos, y probablemente me culparás del asunto Rensu. Ya no trabajaremos más en la biblioteca y le pediremos que devuelva los artefactos que le dimos para Moverian Tempering. ¿Devolver los artefactos? Estás bromeando. Está bien, no habrá más artefactos durante 1 año. 6 meses. Acuerdo. Las figuras sobre las nubes brillaron en el cielo, mientras que abajo, Liu Rensu suspiró aliviado. Después de eso, Liu Yumin nunca volvió a ver a Liu Rensu. También recibió una visita aterradora de un cultivador de Chi Condensation y le revocaron sus recursos y su asignación para el templado de médula. También tenía una placa roja que decía, probación, pegada en el pecho. Abandonó la biblioteca y no regresó durante algunas semanas, sin estar seguro de si el viejo hielo había tendido una trampa a propósito. Finalmente, reconoció que, de todos modos, Olgi probablemente no tenía malas intenciones hacia él y que la biblioteca era demasiado importante, por lo que regresó, pero ya no como empleado. Suspiro, la familia siempre está mirando. Liu Yumin se sintió afortunado de que las raíces espirituales de grado terrestre fueran raras. Sin su talento probablemente lo habrían expulsado de la montaña. Calculó que recuperaría sus recursos de cultivo en unos pocos meses. Pero entonces... 4 Ani. ¿Liu Yumin está en libertad condicional durante 4 años? Sobre las nubes, un cultivador de Chi Condensation, el que originalmente había decidido un castigo de 6 meses para Yumin, quedó ligeramente atónito. Eso es lo que decía la orden de arriba. Quizás les preocupa su lealtad, ya que provienen de una rama lejana. ¿Pero no es esto demasiado extremo? Incluso con talento, suponiendo que esté cultivando alguna técnica excepcional, podría llevarle 1 década comenzar a despertar su dantian si apenas progresa durante 4 años. ¿No sería eso poner en riesgo la creación de su futura fundación? Simplemente no tiene sentido. Liu Yumin también se sorprendió cuando Liu Tianrui le explicó esto. Entonces no tendré absolutamente ningún recurso. Tianrui negó con la cabeza. Eso no significa que no tendrás recursos, simplemente es que la familia no te proporcionará ninguno. Todo lo que ganes lo podrás conservar. ¿Qué puedo ganar sin tener dinero? Además, la familia no me deja salir de la montaña por si caigo en peligro. Solo puedo intentar realizar tareas en la montaña. Para el templado de la médula ósea, los recursos eran bastante importantes. Aunque con su talento naturalmente podría completarlo eventualmente, estimó que sería mejor dedicar su tiempo ahora a tratar de encontrar una oportunidad para ganar dinero. Entonces, Liu Yumin, que ahora tenía 10 años, se rompió los dedos y se dirigió hacia el Salón del Mérito. Si el lugar más glamoroso de la montaña Senyuan era Vermilion Rose Abode, el menos glamoroso pudo haber sido el Merit Hall. Se encontraba en el centro del Pico de las Bendiciones Estacionales, uno de los pocos picos de cultivo en el monte Senyuan que se encontraba más bajo que el pico Far Lantern. De hecho, estaba a solo 20 minutos a pie hacia el sur. El Salón del Mérito era un lugar de reunión para los cultivadores de mano de obra locales que no habían abierto su sentido espiritual. Liu Yumin había leído que la familia Liu alguna vez gobernó un vasto territorio y tenía cultivadores estacionados en todo el reino mortal, pero ahora que la familia se había retirado en su mayor parte a Senyuan, estos cultivadores se congregaron aquí. Incluso dentro del interior iluminado por la formación del salón, el aire estaba lleno de susurros. Los pilares fueron tallados con frases justas, el mérito es la raíz del Dao, pero Liu Yumin notó que ni un solo discípulo los estaba mirando. Todos estaban mirando las tablas. Yumin miró el primer tablero por un largo momento. Servicio de transporte del mediodía, pico de bendiciones estacionales. Lleve tierra espiritual desde la terraza 4 a la terraza 9. Recompensa,
3 Cádiz espirituales /diagonal turno. Pasos exteriores servicio de limpieza de nieve. Recompensa, 2 Cádiz espirituales /diagonal turno. Deber de lavado de bolígrafos Laserbeast. Recompensa, 5 Cádiz espirituales /diagonal turno. Nota, inspecciones de limpieza estrictas, deducciones posibles. Cuidado de terrazas de hierbas, anexo de hojas de sauce. Recompensa, 4 Cádiz espirituales /diagonal día +1. Ficha de comida. Sin robo. Los infractores serán desnudados y golpeados. El lenguaje en sí era revelador. Nada de esto prometía gloria ni cultivo. Solo prometía subsistencia en la montaña. Yumin sabía que la familia Liu defendía el camino recto ortodoxo y prohibía a sus miembros entrar al mundo mortal donde pudieran ser gobernantes y hegemones locales. Sin esa opción, esto quedó. Se movía a lo largo de los tableros, escaneando más rápido. Algunas tareas fueron marcadas con un pequeño sello tallado, asignación. Se trataba de tareas cuya recompensa no era el arroz sino el acceso. Un único minuto de cámara en una de las rudimentarias salas de cultivo donde la niebla espiritual se acumulaba débilmente alrededor de un lecho de piedra. Esas publicaciones atrajeron a las multitudes más desesperadas. En un rincón, un joven con los labios agrietados y los dedos callosos discutió con un mayordomo. ¿Solo un token de acceso a la vena espiritual de nivel 1 para 8 turnos? Eso es un robo. El mayordomo ni siquiera lo miró. Está listado. Si no lo quieres, no lo tomes. Pero antes eran 6. Entonces deberías haberlo tomado la temporada pasada. El rostro del joven se enrojeció, luego se tragó la ira, tomó la ficha de todos modos y apretó los hombros. A su alrededor nadie intervino, ni siquiera miró. Yumin inhaló lentamente. Así es como se ve ganar. No tan emocionante como lo había imaginado. No tenía intención de permanecer mucho tiempo en este mundo, no con su raíz de grado terrestre. Pero necesitaba algo que pudiera convertirse en una escalera. Encontró el mostrador de registro al otro extremo del pasillo. Una barandilla de madera separaba a la multitud de 3 mayordomos sentados detrás de libros de contabilidad, con las manos manchadas de tinta y polvo de fichas. Cuando llegó su turno, el mayordomo apenas levantó la vista. Nombre: Liu Yumin. Edad: 10. Insignia. Yumin presentó su placa de libertad condicional. La mirada del mayordomo se fijó plenamente en él por primera vez. Probáschene, dijo, y su voz adquirió un tono más agudo. No eres elegible para tareas de asignación. Yumin parpadeó. ¿No eres elegible? Las tareas de asignación son para cultivadores de mano de obra registrados y trabajadores asignados por rama. Eres temporal. El pincel del mayordomo rayó el libro mayor. Solo puedes asumir funciones generales. General Duty parecía inofensivo, pero obviamente había una razón por la que era el único trabajo disponible. Yumin ya podía adivinar de qué se trataba, el trabajo peor pagado, las tareas que nadie podía monopolizar para obtener ventajas. Aún así, dijo uniformemente, entonces regístrame. El mayordomo golpeó el mostrador con su cepillo. Depósito de 5 Cádiz espirituales para etiquetas de servicio. Yumin miró fijamente. Deposit. Etiqueta uniforme, etiqueta de tarea, etiqueta de inspección. Requerido. Regresaré al final de la temporada si no los pierdes. El mayordomo se encogió de hombros levemente. La boca de Yumin se apretó. No tenía Cádiz espirituales, todos habían sido dados como subsidio y tomados cuando entró en libertad condicional. Había venido aquí imaginando que podía asumir una tarea, hacer el trabajo y luego recibir un pago. No había considerado la posibilidad de que incluso ganar dinero requiriera capital inicial. Dudó y los ojos del mayordomo se agudizaron de fastidio. ¿No tienes depósito? No lo hago, dijo Yumin con una sonrisa. Entonces toma prestado. ¿De quién? ¿Sus parientes de la rama? La familia le había advertido explícitamente que no tomara préstamos por encima de su posición. Yumin se hizo a un lado para dejar que la línea continuara, con la mente rechinando.
necesitaba una forma de entrar sin depósito. Eso significaba una cosa: realizar una tarea que no requiriera etiquetas. Esos existían, trabajos urgentes que pagaban inmediatamente y no eran rastreados con demasiado cuidado, porque nadie quería que fueran rastreados. Eliminación de residuos de Beast Pens, inmediata. Recompensa: 2 Cádiz espirituales por carga. No se requieren etiquetas, reportar a Pen Overseer. 2 Cádiz espirituales por carga no era mucho, pero era algo con lo que podía empezar. Se dio la vuelta y salió del pasillo. Los corrales de las bestias se encontraban cuesta abajo desde Seasonal Blessings Peak, donde el aire era más cálido. Los recintos estaban alineados uno por uno, cada uno con diferentes criaturas. Algunas bestias espirituales medio domesticadas utilizadas para transportar. Algunas bestias Yao que aún no habían adquirido inteligencia y algunas criaturas de aspecto extraño que hacían que Yumin se sintiera incómodo. Un cartel cerca de la entrada decía: Reglas de la pluma bestial. No tocar bestias sin el permiso del supervisor. Sin alimentación. Sin robo. No se compensarán lesiones sin prueba de sellado. A Yumin no le gustó la última línea, pero dejó escapar un suspiro y se acercó al supervisor, un hombre de cuerpo grueso con un ojo nublado y una cicatriz en el cuello. El hombre lo miró de arriba abajo y gruñó. Demasiado pequeño. Puedo trabajar, tío del clan, dijo Yumin, inclinándose ligeramente y ahuecando los puños. El hombre se burló, claramente no impresionado por el tío del clan, y se inclinó. Todo el mundo dice eso. Bien. Ve al pozo de basura. 2 Cádiz por carga. Te muerden y mueres. ¿Entendido? La mandíbula de Yumin se apretó. Entendido. Probablemente la familia todavía se preocupa lo suficiente por mí como para no dejarme morir aquí, ¿verdad? Le entregaron una pala rudimentaria y un carro de madera astillado. Él mismo tuvo que arrastrar el carro. El pozo de basura era exactamente lo que parecía, una zanja poco profunda donde se arrojaba todo lo que las bestias excedían. Yumin luchó contra el impulso de retroceder. El orgullo aquí era inútil. Está bien. Cultivando la inmortalidad. Estoy cultivando la inmortalidad. El transporte de heces apunta directamente al Gran Dao. Paleó, perdido en sus pensamientos, esperando que una de las bestias espirituales se transformara en una mujer hermosa y lo ayudara como en los libros. Llenó el carro hasta que se amontonó y luego lo arrastró hacia el vertedero que estaba al borde de la terraza. En la entrega, un mayordomo se sentó en una mesa con un sello y un recipiente con paquetes sellados. Observó a Yumin arrojar la carga y luego arrojó 2 pequeños paquetes a las manos de Yumin. Los paquetes estaban atados con hilo y estampados, y contenían granos pálidos de sierra en su interior, ligeramente brillantes, arroz espiritual. 2 Cádiz para una carga. Se quedó mirando y luego siguió trabajando, carga por carga. A media tarde, sus manos estaban crudas y el olor a exceso de bestia se había filtrado por completo en sus túnicas. Se arrastró hasta el último vertedero y recibió sus últimos paquetes con los dedos entumecidos. Cuando el sol se puso detrás de los picos, el supervisor los despidió con la mano. Yumin se alejó de los corrales con una docena de Cádiz espirituales atados a la bolsa de su cinturón. El olor no había abandonado a Yumin cuando regresó a Far Lantern Peak. Mantuvo la cabeza gacha y se movió en silencio, pero su rostro estaba rojo por la humillación. Podría tomar agua corriente del comedor e ir al vertedero mañana, al día siguiente y allí después. Pero si intentara templar la médula con solo agua, tardaría una eternidad. Peor aún, podría dañar sus cimientos. El templado de médula era un rito del cuerpo y los ritos exigían pureza. Entonces, en lugar de ir a comer, se volvió hacia el pabellón de Bass. Se encontraba en el borde del recinto inferior de Far Lantern, un edificio achaparrado de piedra oscura cuyo marco de la puerta estaba grabado con una tenue disposición limpiadora. Yumin había estado allí muchas veces. Esta fue la primera vez que sintió que era como un peaje. Él entró. Un mayordomo estaba sentado detrás de un mostrador, golpeando una varilla de conteo contra su palma. Ficha de baño, dijo el mayordomo sin levantar la vista. Yumin tragó. ¿Cuánto?
El mayordomo finalmente levantó los ojos y apreció la túnica sucia de Yumin y la insignia de probación en su pecho. ¿Probaste? Su boca se torció. 2 cadis espirituales para un baño de limpieza. 1 para un lavado simple. 3 si quieres incienso purificador. La diferencia entre el sencillo y el premium era de 2 cadis. Eso era casi el 20% de su riqueza, pero era la diferencia entre simplemente estar sucio y estar espiritualmente contaminado. Suspiró y meneó la cabeza, colocando 2 cadis espirituales en el mostrador. En la cámara del baño humeante, se bajó al agua y sintió que la formación se activaba. El calor aflojó sus músculos doloridos inmediatamente y por un momento se llenó de alivio. Entonces le vino a la mente un pensamiento. Un cultivador de mano de obra sin camino puede seguir trabajando sucio. Pero me apresuro a templar mis médula, no puedo. Regresó al pabellón del comedor, comió rápidamente y se obligó a ignorar la forma en que varios discípulos mayores lo miraban, algunos con diversión, otros con lástima y algunos con miradas de cálculo. Después, en lugar de regresar a su dormitorio, caminó hasta Exchange Terrace, un pequeño pabellón para cultivadores de gama baja. Y estos siguen siendo cultivadores familiares. Me pregunto cómo será para la gente de clanes menores. ¿La mayoría de las personas ni siquiera abren su sentido espiritual? Un asistente con los ojos cansados estaba sentado detrás de un mostrador con estantes llenos de frascos sellados y paquetes envueltos. Yumin se acercó y habló en voz baja. Reactivos de médula de baja calidad. El asistente parpadeó. Entonces su expresión cambió. Los reactivos de médula ósea no son para ti. El pecho de Yumin se apretó. ¿Por qué? Porque tienes 10 años, dijo con voz plana y los ojos flotando sobre la placa de libertad condicional que llevaba en el pecho. Estoy templando la médula, insistió Yumin. Estoy en el camino. Simplemente no tengo recursos familiares. La asistente se inclinó hacia adelante y golpeó un libro de contabilidad con el dedo. Entonces tu camino se detiene. Yumin apretó las manos. Entonces, ¿qué puedo comprar que ayude? El asistente suspiró. Pasta muscular. Ungüento óseo. Té que calienta la sangre. Arena de hierro. Grano espirituoso de baja calidad. El ungüento óseo era para hematomas y microfracturas. Fue útil, pero no le haría avanzar. La arena de hierro podía endurecer los músculos, nuevamente útil, pero era la capa equivocada. Fue principalmente para templar la carne, no la médula. Aún así, preguntó, arena de hierro. ¿Precio? El asistente señaló una pequeña bolsa de tela. 8 cadis espirituales para una bolsa lo suficientemente pequeña como para caber en su palma. Yumin lo miró fijamente. Si lo comprara, le quedarían 2 cadis, suficientes para otro baño limpiador después de un día más en los corrales. Decidió cambiar su enfoque, con la voz cuidadosamente firme, un bálsamo óseo. 3 cadis, dijo el asistente. Pequeño tarro. 3 por seguro contra lesiones y 8 por progreso que no fue realmente progreso. Tal vez podría pasar algunas semanas entre basura y ahorrando, pero le preocupaba ensuciarse los meridianos. Aún no había comenzado a hacer circular y para limpiarse sin ayuda externa. Se quedó allí un momento más, luego negó con la cabeza y se alejó del mostrador, girándose para salir del pabellón y regresar a su dormitorio. Su bolsa todavía contenía 10 cadis espirituales. Estoy estancado. ¿La familia realmente no me valora para castigarme así? No, si realmente no me valoraran, todavía no estaría en Far Lantern Peak. Simplemente no puedo entenderlo.